Vamos a discutir algunos métodos de valorización de compañías. En realidad, las compañías adquieren valor en tanto el mercado esté dispuesto a pagar por ellas. Es un tema de oferta y demanda. Entonces, para poder colocar una compañía en el mercado, tiene que haber alguien que la pueda comprar y para eso se necesita alguien que la pueda estimar en valor. ¿Y qué es lo que tiene valor de cara al inversionista? De cara al inversionista, lo que tiene valor en una compañía es su capacidad para generar retornos, para generar caja. Entonces, los flujos futuros son los que definen el valor de una compañía desde la posición de un inversionista. Y para eso se necesita estimar los flujos futuros. Y aquí vienen las dificultades, o las dificultades más serias, si se quiere, en la valorización de compañías. Y es que no es fácil estimar flujos futuros. Mucha gente piensa que extrapolando los resultados del pasado de una compañía y su historia, esos resultados se van a repetir en el futuro y eso no es necesariamente cierto. Nada garantiza que los resultados del pasado se repitan en el futuro. Es por eso que el centro de la valorización de una compañía tiene mucho que ver con la predictibilidad de los flujos de caja futuros. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para poder hacer una buena estimación de los flujos de caja futuros? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de esos flujos? Esa tasa que conocemos en la literatura como la letra G, esa tasa necesita ser afectada a los flujos futuros. Y entonces, esos flujos futuros, ¿cómo van a crecer? Van a crecer a la tasa de crecimiento del negocio. Para eso me tengo que ir quizá un poquito más atrás, ¿no? Y ver los ingresos. La velocidad a la que crecen los ingresos no es igual a la tasa a la que crece el negocio. Entonces tengo que tener muy clara esa diferenciación para poder garantizar, digamos, una buena estimación de flujos. Por otro lado, hay aspectos como la estacionalidad. Los flujos no son iguales en los veranos, en los inviernos, en los ciclos del mercado. Y entonces necesito establecer una caracterización del crecimiento de esos flujos. Esa caracterización del crecimiento de los flujos es la que me da la predictibilidad del flujo de caja. Esos flujos futuros son traídos a valor presente. Entonces, una buena parte del valor la da el hecho de traer los flujos futuros a valor presente. Y para traerlos tengo que descontarlas a una tasa que es básicamente el WACC, que es el costo de capital promedio ponderado, menos la tasa de crecimiento del negocio. Entonces yo traigo a valor presente esos flujos futuros, pero eso no compone todo el valor de la compañía. El valor de la compañía está en estos flujos futuros acelerados por su crecimiento, pero traídos a valor presente, más el valor residual de la compañía. Es decir, hay un valor terminal. Ese valor terminal también tiene que ser calculado. Hay un valor terminal para eso. Y entonces eso te da una idea del valor de la compañía en función a sus flujos futuros. No es la única forma de calcular, ¿no? Sin embargo, es la forma más académica que se usa y tiene varios inconvenientes, por cierto. El principal inconveniente es que no es sencillo identificar el flujo futuro, no es sencillo identificar la tasa de crecimiento del negocio, tampoco es sencillo a veces calcular exactamente cuál es el WACC de cada compañía. Y entonces la ecuación, ni cuál es el horizonte de tiempo finalmente al cual voy a traer esos flujos. Entonces la ecuación parte por la necesidad de muchos indicadores antes y tener muy ordenado el negocio para poder entenderlos y aplicarlos para poder hacer esta determinación, que es la que suelen hacer los fondos de inversión, los bancos, los valorizadores en general. Pero no es la única forma, digamos, es la más compleja si se quiere, ¿no? La de la valorización por este método que se denomina en la literatura método de flujo de caja descontado. Pues bien, hay otros métodos, ¿no? El siguiente método es un método de valorización relativa, es decir, se hace una valorización en función a cómo han ido las transacciones antes en el mercado y por comparación con empresas similares. Entonces, por comparación, como empresas similares, se ha pagado tanto por tonelada de cobre, o se ha pagado tanto por onza de oro en el piso, y entonces ya te da una idea de la valorización en una junior, si se quiere, o en un proyecto nuevo. Pero también puedes en una compañía identificar que una compañía con determinado nivel de producción, nivel de mercado, determinado posicionamiento, determinado flujo,
pues con determinado tamaño ha logrado tal valorización, 140, 150, 200 millones de dólares. Entonces eso te da una idea de la valorización como una valorización relativa, ¿no? Y la tercera es, o otra forma, es la valorización, digamos, por múltiplos, ¿no? O sea, múltiplos del crecimiento, 15 veces el EBITDA, 15 veces las ventas. Pueden ser múltiplos sobre las ventas, pueden ser múltiplos sobre las utilidades, y entonces eso te da una idea de una valorización por múltiplos, de cuánto el mercado está dispuesto a pagar, cuántas veces ese beneficio, cuántas veces esas utilidades, cuántas veces esas ventas está dispuesta a pagar en el mercado hoy día. Eso resume de alguna manera los métodos de valorización existentes en el mercado. Sin embargo, vuelvo a repetir, la valorización requiere mucho cuidado para poderse dar cuenta exactamente de qué se está valorizando, en qué etapa del tiempo la estamos valorizando como tal, y cómo debemos hacer una buena valorización, cómo podemos incorporar el riesgo, el análisis del riesgo a esta valorización, de tal manera que podamos tener una mejor predictibilidad, no solo de los flujos, sino de toda la operación en su conjunto, porque cuando tú adquieres una empresa, la adquieres porque piensas que tu management lo puede hacer mejor, o la adquieres porque piensas que tu gestión la puede mejorar o puede condicionarla, de tal manera que tú no solamente a veces compras una empresa, tú compras una empresa por lo que estimas que ves, pero la compras por el verdadero potencial que estimas que puede tener en el mercado. Y entonces eso hace una compra inteligente. Recuerden que los inversionistas tienen un valor de entrada y un valor de salida que se define en el momento que entran. De tal manera que en una inversión, luego de hacer el due diligence, se puede uno dar cuenta muy rápidamente dónde están los riesgos, se puede estimar con una valorización precisa, digamos, cuánto podemos pagar por la compañía y cuánto esperamos de la compañía. Ya tenemos un valor de salida para esa compañía. Y entonces eso hacen los métodos de valorización que existen en el mercado. Hay muchas formas de evaluar una empresa. Incluso podrías llegar a preguntarte, en el caso de una empresa, mira, ¿cuánto me costaría copiarla? ¿Cuánto me costaría copiarla? También es un buen indicador digamos, de cuánto puede valer esta compañía en el mercado. Esos son, en resumen, los métodos tradicionales de valorización de compañías.